Voy a dar un contexto a toda esta enseñanza. Está hablando de la iglesia. Este mensaje lo está hablando Pedro para las iglesias, sobre todo las que están en Jerusalén, pero se llegó a todas las iglesias, ¿verdad? Y iglesias cristianas, por supuesto, los que habían creído en Cristo. Y te lo voy a leer desde el verso 1 para que entendamos el contexto de qué está hablando. Tengo la versión Reina Valera 60. Es Primera de Pedro 5:1, dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La palabra anciano no se refiere por la edad. Aquí lo traducen como anciano, pero está hablando de los líderes de la iglesia, está hablando de los ministros y pastores de la iglesia, ¿ok? Por eso dice Pedro, yo también juntamente con ellos, soy un apóstol enviado, dice Pedro, pero también soy un ministro juntamente con ellos. Entonces dice a los ministros que están entre ustedes, yo también con ellos, y que he sido testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios. Se refiere, ayuden a la iglesia, apacentar. ¿Por qué? Porque estaba observando Pedro que había muchas cosas que inquietaban a la iglesia. Estaba observando en las familias que todavía seguían en las mismas cosas de siempre y que no podían avanzar en sus vidas. Y dice, apacienten, y utiliza una palabra, la grey de Dios, es la iglesia de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, nuestra pasión es hacer esto a lo que nos llamó el Señor, ¿verdad? A los que servimos de esta manera. Y luego dice el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere decir que la actitud con la que podemos tener comunión entre nosotros para avanzar, para romper con todo lo que nos está deteniendo, es que haya, dice aquí, sujétense, que haya respeto a las autoridades, y dice también que estemos sumisos unos a otros, ¿verdad? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, la personalidad de la iglesia debe de ser humildad. Ahora, ¿qué es humildad? Vamos a entender qué es humildad. Verso 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velar, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo capítulo, ¿verdad? Y Pedro está hablando de algo que observaba en la iglesia. Por eso dice, primero, exhorta a los líderes, a los pastores, y dice, apacienten. Y apacienten quiere decir, en términos, cuando las ovejas las llevaban los pastores al monte, ¿verdad? O a los valles, buscaban los mejores pastos y que estuvieran protegidos de los depredadores. ¿Por qué? Porque las ovejas, si están estresadas, no comen bien, no se alimentan bien. Entonces dice aquí, apaciéntenlos. Ahora me voy a enfocar en el verso 6. En el verso 6.
Un poquito antes leímos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes hay acá? Ok. Algunos lo hicieron como por fe, pero está bien. Humildes. Dice aquí, echando en el verso 7, a ver si me puedes poner el verso 7, Juan Carlos, echando toda su ansiedad sobre él, que tiene cuidado de ustedes. Estos dos versículos nos dan la clave maravillosa de cómo, ¿verdad?, enfrentar la preocupación, cómo enfrentar la ansiedad. El origen de la preocupación es el miedo. El miedo es el origen. Y cuando alguien tiene miedo, se comienza a preocupar. Y la preocupación es un sinónimo de ansiedad, de angustia, de estrés. ¿Cuántos han experimentado eso? Esta semana, ¿cuántos estuvieron angustiados, estresados, preocupados, ansiosos? Yo levanto mis dos manos. El afán, la ansiedad, la preocupación es lo mismo. Preocupación viene de una palabra griega, merima, que significa anticiparse a algo que todavía no ocurre. El prefijo pre, la palabra preocupación, está formada de dos palabras. Preocupación. Pre significa anticiparse, pensar antes. Entonces, preocupación quiere decir anticiparse o hacer algo por adelantado. Todavía no sucede y tú ya estás creando en tu mente un escenario. Y de ahí viene la mentira, por eso mentimos, porque tenemos vergüenza, porque tenemos miedo, estamos enojados, estamos estresados, estamos angustiados. Todo eso se deriva del miedo. El miedo es la plataforma, es el origen de muchos pensamientos tóxicos. Angustia, preocupación, temores, dudas. Y entonces la persona quiere fugarse. Y por eso está diciendo aquí, sean sobrios. Dice que eches toda tu ansiedad sobre él, echa toda tu preocupación sobre él. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué quiere decir humillarse? Ir abajo. Pero en el contexto en que lo está diciendo, humillarse significa ser dependiente totalmente de Dios. Si yo no soy dependiente de Dios totalmente, no me estoy humillando. Y si no me estoy humillando, no soy humilde. Y si no soy humilde, ¿soy un qué? Soberbio, orgulloso. No, pues ¿para qué voy a la iglesia? No, pues orgulloso. No quieres humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Quiere decir, debes depender de Él. Si no, te van a devorar porque hay un león rugiente ahí, observando tu vida, viendo cómo va a hacerle para que te devore. Así es que humillarse significa que seas o estar dependiente de Dios, totalmente dependiente de Dios. Y lo contrario al humillarse es el orgullo. Y el orgullo es ser dependiente totalmente de ti mismo. Por eso decimos, andas en tus fuerzas. Es que ando en mis fuerzas. Pero a veces ni entendíamos qué. Pero aquí está muy claro, Pedro está diciendo, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. ¿O cómo leeríamos este texto ya entendiendo qué es humillarse? Depende totalmente de la mano poderosa de Dios. Y ahí tenemos un conflicto con la fe, ¿verdad?
Estar completamente dependiente de Dios para que Él mismo te exalte. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque tú eres el centro de su amor y de su afecto. Es lo que está diciendo Pedro. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Echa toda tu ansiedad, tu preocupación, tu enojo, todo lo que te esté ocurriendo, tu angustia, tu estrés. Vamos a Isaías 41:10 y ahorita regresamos con Pedro. Vamos a Isaías. Dice el verso 10, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está hablando? Dios a través de Isaías, ¿verdad? No temas. O sea, ¿cuál es? Quedamos que el origen de la preocupación es el qué? El temor, el miedo, ¿sí? Y Dios le está diciendo, no tengas miedo, te vas a preocupar, te vas a angustiar. Le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Alguien que está súper angustiado puede llegar al grado de desmayarse. Puede llegar al grado de que las piernas ya no le responden, de que está aturdido y dice, ya no sé qué más voy a hacer. Mira, me atacaron, mira, andan detrás de mí, miran, quieren perjudicarme, mira, me quieren defraudar, ya hay que cuidarse, ya no podemos andar, ¿verdad? Tan confiados por la calle. No estoy hablando de ser irresponsables. Como Dios me cuida, no, no, por supuesto que somos sabios, porque está diciendo sean sobrios. Ahorita vamos a ver lo que es ser sobrio, pero quiero afirmar esta parte, ¿por qué debemos depender totalmente de Dios? Porque si no dependemos totalmente de Dios, eso quiere decir humillarse, depender totalmente de Dios. Pero si yo no quiero depender totalmente de Dios, entonces voy a depender totalmente de mí, de mis capacidades, de lo que aprendí en el pasado, de mis propios recursos, porque estoy echando a un lado a Dios. Y dice aquí la escritura, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Esa palabra está impresionante. Yo soy tu Dios, te sustento, te levanto con la diestra, con mi mano de justicia, con el poder, ¿verdad? Ahora, aquí mismo en Isaías, búscate el capítulo 26. Esta escritura siempre me gustó, el verso 3. Estos versos los deberías de tener aquí en tu corazón, porque en el momento de la angustia, ¿verdad? Hago un paréntesis aquí. Al padre de la fe llamado Abraham, dice la escritura que él no se debilitó al mirar su condición. ¿Cuál era su condición? Anciano. Vio la condición de su esposa estéril, anciana. No hay forma de tener hijos, a menos que lo adoptemos, ¿verdad? No hay forma. Y Dios le dijo, tendrás un hijo natural. Pero él no se debilitó. No se debilitó en su fe al mirar su condición. ¿Sabes en qué momento viene la preocupación? Cuando miras la condición, cuando estás viendo la condición que es contraria, que es difícil, todos están contra ti, se armó un chisme, se armó algo terrible. Mira, están hablando mal de mí, todo eso. Miras esa condición y se debilita tu fe. Pero dice que no se debilitó, porque quitó la mirada de su condición y puso su mirada en el que le dio la promesa, sino que creyó en el que le había dado la promesa, que él es grande para cumplir lo que le había dicho. ¿Ven? Entonces, mira lo que dice el verso 3 aquí. Tú, le está diciendo ahora Isaías a Dios, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El asunto es que en el medio del problema y del conflicto, tu pensamiento puede quedar cautivo,
prisionero por las circunstancias, por las condiciones que se están dando, por el miedo que empieza a entrar, ¿verdad?, en tu mente y en tus emociones. Y puedes decir, oh, esto está terrible. Oh, mira, ¿qué vamos a hacer? No hay solución. Estoy desesperado. Y puedes tomar decisiones equivocadas. Y se arma un problema. ¿Sabes cuál es el origen de los problemas? La preocupación. ¿A alguien le está hablando Dios? ¿Sí? No solo a mí, ¿verdad? A todos nos está hablando. Tú guardarás en completa paz. Esa palabra de guardarás es cuidarás en completa paz. La paz es permanente, es eterna. Dice en completa paz aquel cuyo pensamiento. ¿Cuál es la clave de que tú tengas paz de Dios? Que perseveres en qué. Aquí dice, ahí léelo. Ajá. ¿Pero en qué vas a perseverar? En los pensamientos. Guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está la batalla. Acá, ¿verdad? Aquí es donde está todo el rollo. Entonces, ¿cuánto nos cuesta someternos bajo la mano poderosa, humillarnos, depender totalmente de Dios? Eso quiere decir humillarse. No es el concepto humano. En el concepto humano, humillarse quiere decir es otra forma. En el contexto bíblico, la palabra humillarse quiere decir depender totalmente de Dios. Y si dependemos totalmente de Dios, ya no dependo de mí. Yo tengo mis ideas, yo tengo ahí mis decisiones que puedo tomar, pero eso no es lo correcto. Yo sé que eso no es lo correcto porque va en contra de su palabra. Entonces no voy a hacer eso, no voy a tapar un hoyo y destapar otro y hacer ese tipo de cosas. Mejor voy a depender totalmente de Él. ¿Por qué? Porque estamos viendo, cuando menos dos textos vimos aquí, que Él nos ama, que Él nos cuida, que si tú perseveras en tus pensamientos. Hablaba con los grupos de la mañana y Dios me está dando una cierta dirección para entender ciertas cosas que pasan aquí en la mente. Y sabes, es asombroso descubrir cómo la ciencia está descubriendo que en el cerebro humano hay ramificaciones que se llaman rutas neuronales, y esas ramificaciones neuronales, rutas neuronales, no es otra cosa más que la memoria en que están nuestras decisiones, nuestras creencias y nuestros hábitos. Y todas esas están ahí. Y muchas de ellas las adquirimos sin Dios desde la niñez. Y son recuerdos, maneras, formas de ver, creencias, hábitos de ver las cosas. Y el problema es que cuando viene una situación, yo ya no tengo que pensar en la situación. Hay algo aquí en mi mente que me hace reaccionar y me dice, hay problema, hay que angustiarse, hay que preocuparse. Y entonces, como soy bien emocional, me preocupo mucho. Y entonces ya no sé qué más hacer. Y puedo mentir, puedo tomar decisiones equivocadas, puedo hacer todo un teatro. Los teatreros digan amén. Un exagerado es alguien que se preocupa demasiado. Un exagerado es alguien que no es sobrio. Vamos a primera de Pedro 5. Un exagerado es el que va a ver la circunstancia y la va a hacer grande, ¿no? Un exagerado es aquel que apenas le raspa la garganta y su mente ya lo está viendo en terapia intensiva. Ese es un exagerado y se va a preocupar, por supuesto. No vinieron los exagerados. Y por supuesto, no estoy hablando de que seas un descuidado con tu salud. No, no, no me malentiendas. Cuídate, aliméntate bien, haz todo lo necesario,
pero mantente en paz, ¿verdad? Verso 8. Sean sobrios y velar, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, los cristianos de aquí, de Europa, de Estados Unidos, pasan por las mismas cosas. Es el mismo Satanás. También habla inglés, también habla ruso, también habla japonés, o sea, el mismo. Y también se preocupa un gringo, se preocupa un japonés, se preocupa un ruso, los mismos. Los de Guatemala también se preocupan y se angustian, los de México también. Dice en todo el mundo. ¿Cuál es la clave aquí? Dice, sean sobrios y velar. Velar quiere decir tienes que estar atento a lo que sucede, conectado con Dios. Si te descuidas, te van a devorar. ¿Qué es sobrio? Es un hombre prudente, no exagerado, sobrio, que no pierde el control. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Exagerado, pierde el control, embriagado. Una persona embriagada pierde el control. Y podemos estar embriagados de miedo, de sustancias también, por supuesto, que afectan nuestro cerebro, perjudican nuestra salud, todo eso. Pero embriaguez es más amplio, es lo contrario a ser sobrios. Por eso Dios está diciendo, sean dependientes totalmente de mí. Porque ¿a quién está buscando Satanás? Según el texto aquí, dice, sean sobrios y velar, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién está buscando? A los que no son sobrios. Pues uno que es sobrio, prudente y está conectado y está humillándose, aunque estén las tormentas ahí en medio de las tormentas, él dice, este tiene fe, ¿cómo le entro? Y le da la vuelta por acá y por allá y le manda dardos y todo, y no puede con él. Porque es un sobrio, porque es un prudente. Pero dice aquí que el diablo anda buscando a alguien que no sea sobrio, al que es exagerado, al que mira sus condiciones y empieza a pensar lo peor, al que no sabe cómo deshacerse de sus pensamientos tóxicos. ¿Por qué venimos arrastrando una vida, una cultura, una manera de vivir, muchos años de vivir así? Y venimos a Cristo y nos cuesta trabajo hacer los cambios, la transformación. ¿Cuál es la clave? Comienza a ser dependiente de Dios. Hay una batalla que tenemos en nuestra mente todo el tiempo. Y te decía que en el cerebro, eh, cada cosa que se aprendió se llama sistema de creencias. Cada cosa que creímos, que aprendimos, ¿verdad? Se quedaron grabadas ahí, en la memoria. Y en el cerebro descubrieron las neurociencias cuando empezaron a desarrollar equipos más sofisticados, microscopios más sofisticados que podían ver lo más pequeño de la célula y de los átomos, descubrieron las neuronas, descubrieron que había ramificaciones como arbolitos en nuestro cerebro y dijeron, pero ¿para qué sirve eso? Y pudieron medir, ¿verdad? Los impulsos eléctricos cuando alguien estaba lleno de miedo, les ponían unas cosas aquí para medir todos esos impulsos y cuando alguien tenía miedo, cuando alguien tenía enojo, angustia y medían todo eso y se daban cuenta que había ramificaciones ahí y después volvían a hacer el mismo experimento y veían que los impulsos eléctricos iban a esas ramificaciones que ya estaban ahí grabadas en el cerebro de esa persona. Quiere decir que esas rutas neuronales eran cosas que están grabadas aquí como ramificaciones grabadas en tu cerebro que están ahí y que forman parte de tu sistema de creencias.
Y por eso tenemos miedo ante ciertas cosas. Y por eso mi mente comienza a pensar cosas negativas. ¿El chisme de dónde viene? Una persona que inventa historias. De una historia así que le contaron a medias, ya hizo todo, debería de escribir películas. Ganaría muy buena lana. ¿Me explico? ¿Y sabes qué es lo peor? Que los demás le creen? Porque tendemos a creer lo negativo. ¿Un prudente qué haría? A ver, espérame, ya vi tu versión. Deja ver la otra versión. Más en la consejería, nosotros en los matrimonios, los pastores tenemos que ver las dos versiones, porque cada quien cuenta su versión. Y que cuando tú ves que todo se va inclinando para allá, es que él, es que él, es que él, yo digo, aquí hay algo raro. O sea, ella es una pura y santa y él es el terrible. ¿Me explico? Y tenemos que escuchar a la otra parte. Sed sobrios. Bueno, me salgo de ahí porque no quería meterme en ese asunto. Entonces las neurociencias dicen que se quedan grabadas esas rutas neuronales y por eso reaccionamos. La buena noticia es que eso puede cambiar. Y el apóstol Pablo habla de eso, la Biblia habla de eso y dice, renuévense en su entendimiento, renuévense en su mente. Y la palabra de Dios es la que puede renovar tu manera de pensar. Cuando tú te humillas bajo la mano poderosa de Dios, ¿qué es eso? ¿Voy a estar adorando todo el día en mi casa? No, no habla de eso, aunque sí es necesario que adoremos. Pero habla de que tomes su palabra y la creas y no veas la circunstancia, no veas las condiciones. Yo tomo la palabra y voy a caminar en esta palabra y la voy a obedecer de todo corazón. No voy a ver resultados inmediatos, tal vez al otro día no los voy a ver, tal vez tarde tiempo, pero eso va a ir modificando las ramificaciones que tengo en mi cerebro de cómo reaccionar ante las adversidades. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ir enseñando más a los grupos de esto, pero quiero llevarte a este punto. Ser sobrios quiere decir mantente prudente. Todo lo que te quieras sacar de la prudencia, elimínalo. El orgullo, elimínalo. No te sirve de nada sentirte víctima. No te sirve de nada decir, bueno, quién sabe cuándo Dios me haga. Mira todo, no hay nada que ha hecho Dios por mí. No, no elimina ese pensamiento, es tóxico, te hace daño. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. No te embriagues con tus preocupaciones. Estamos aprendiendo cómo echar nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Sabes, los cristianos, en la mayoría de los con los que yo he platicado, piensan que Satanás puede hacer lo que quiera contigo. ¿Será eso? Y si lo hace, ¿por qué? Porque se lo permitimos. Viene el problema, ya la regaste, viene la consecuencia, y ahí viene, te quiere devorar, y tú como que empiezas a temblar y empiezas a entrar en pánico. ¿Qué vas a hacer? Porque si la Biblia dice que Satanás ya no tiene ninguna autoridad, que fue vencido, ya no tiene poder sobre mí, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Pedro nos está diciendo, humíllense, dependan totalmente de Él. Y si ya la regaste, ok, arrepiéntete. Arrepentimiento, ¿sabes lo que te acabo de decir lo que las neurociencias han descubierto de 10 años para acá? Apenas, no tiene mucho esto. De 10 años para acá y ahorita están descubriendo más cosas porque la tecnología ha avanzado más. ¿Qué pasa en el cerebro humano? Y todo los está llevando a la ruta. Hay un ser divino que diseñó todo esto. Tremendo, los científicos, ¿verdad? Pero, pero fíjate, en el principio, la Biblia nos enseña acerca de algo poderoso. ¿Cómo empezó su ministerio Jesús? ¿Qué fue las primeras palabras que dijo Jesús cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado?
¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha leído? ¿Qué dijo? Arrepiéntanse y crean. ¿Sabes qué está diciendo? Aquí en su cerebro y en su mente, hay una diferencia entre mente y cerebro. No hay mucho tiempo para hablar de eso, pero acá adentro va a haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Porque yo puedo sentir remordimiento. Ay, me siento bien mal porque hice esto y perjudiqué a estos y bueno, ahora sí, voy a ser cristiano. Pero luego sigo haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que ya fueron modificadas aquí las rutas neuronales. O sea, ya fue renovada mi mente. Ya fui renovado, ya pienso diferente. Mis ideas son diferentes. Y cuando vienen ideas negativas, tóxicas, perversas, las sé detener. Ya no puedo admitir eso. Y entonces yo voy a la palabra. Ven conmigo a Filipenses, capítulo 4, el verso 6. Vamos a leer desde ahí. Dice el verso 6. Por nada. ¿Por cuánto? Nada. Y nada es nada. ¿Ok? Es que aquí guardé algo, contra él sí. No, nada. Por nada estén afanosos. Esa es otra palabra que quiere decir preocupados, angustiados. ¿Por qué vas a estar angustiado? ¿Prometes ya no angustiarte? Y si te angustias, lo resuelves rápido. No vas a tomar decisiones equivocadas, no vas a afectar a otras personas porque estás preocupado. Por nada estés afanoso o estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, gratitud es un arma poderosa para quitarte la preocupación. Porque a veces yo estoy preocupado por ver mis condiciones, lo que está pasando, y me olvido de todo lo bueno que ha sido Dios conmigo. Es como aquel que le has hecho 1000 favores y el día que no le haces un favor, eres el más malo de todos los malos. Porque no está mirando los 1000 favores que le hiciste, sino ese que no pudiste hacerle. Pero cuando te mantienes en gratitud, la gratitud te permite llevar cautiva la preocupación. Entonces dice, por nada tienes que estar preocupado, ni afanado, ni angustiado, ni nada. No recurras a las personas equivocadas. No recurras a las circunstancias equivocadas, a las instancias equivocadas. No le hables a la comadre, ella no te va a resolver nada. Te va a complicar más la vida. Dice aquí, sean conocidas tus peticiones. ¿A quién? Delante de Dios. En tu oración, en ruego y en acción de gracias. Si somos agradecidos, si yo me humillo bajo la mano poderosa de Dios, o sea, le obedezco a su palabra, la regué, pero ahora voy a corregir, voy a hacer lo que es correcto, me humillo. Voy a honrar a Dios, voy a honrar mi iglesia, no dejaré de congregarme, haré todo lo necesario por crecer. Aquí está el problema, pero el que tiene la solución es Él. Inspírame, dame estrategia para resolver este problema, Señor. Hay hombres que son sabios que me pueden ayudar. ¿Me explico? Entonces, por nada, y dice, sean conocidas. Lo primero que tienes es que tienes que soltar esa ansiedad ante Dios. Ve a tu oración y deja todo ahí. Hay algunos que dejan todo ahí, se limpian las lágrimas, salen y luego regresan. Perdón, Señor, se me olvidó todo este costalito que y se lo vuelven a llevar. No, déjalo ahí. Y sé agradecido. Gratitud te mantiene, te mantiene, te mantiene. ¿Qué va a producir esto? Dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
No hay magia de que se resuelva así. A veces las sanidades son así. Y Dios intervino sobrenaturalmente. Pero no va a aparecer en tu cuenta 2 millones de pesos que debes porque tomaste malas decisiones. Es un ejemplo, ¿eh? No, pero sí te va a mantener en completa paz para que pases todo un proceso en donde vas a aprender cómo resolver el asunto. Y ahí es donde vas a ver la mano poderosa de Dios. Tremendo, ¿verdad? Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Todo se deriva acá de los pensamientos, ¿verdad? Hace años yo me metí en una deuda y sabes, yo oré al Señor y me humillé. Era una deuda que era muy difícil pagar, era impagable para mí, grande, malas decisiones. Y sabes, yo ya no sabía, no encontraba la salida. Y Dios me dio instrucciones así paso por paso. Haz esto, haz esto. Llama al banco, habla con esta persona, hazle así, hazle así, hazle así. ¿Sabes? De toda la deuda que era de este tamaño, el funcionario del banco me dijo, mire, yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero le voy a reducir todos los intereses. Usted nada más nos debe esto. Y lo va a pagar a tantos meses sin intereses. Y cuando yo le conté, amigos financieros, me decía, es que eso no hace el banco. Pues me mandaron mi contrato y me dijeron, páguelo a meses sin intereses. Y sabes, pagué unas cantidades así mensualmente y me discipliné. ¡Pah! Y cada vez que pagaba le decía, gracias, Señor, me enseñaste algo poderoso. Gracias, Señor, la deuda se fue. Cuando vi mi buró de crédito, ya no estaban esas deudas. Yo no sé qué pasó. Ahora los bancos me andan correteando, tengo que correr porque le damos un crédito, gracias. No, ahorita no. No lo necesito, no voy a invertir en negocios ni nada de eso. Pero sabes, me humillé, porque yo me jactaba de, no, yo puedo, yo lo voy a hacer. Y no, mis fuerzas no alcanzaban. Y Dios me dio una gran lección. Aprendí a ser un buen administrador. Entonces, humíllate bajo la mano poderosa, porque aún con mis deudas y con todo eso, yo apartaba mi diezmo. Aún con todo eso, nunca dejé de dar mi diezmo, mi ofrenda, y daba primicias y todo. Yo decía, oh, no sé, Señor, fueron días angustiantes, pero yo decía, yo te honro, Señor. Esto fue mi problema. Yo me metí en este problema, pero yo te sigo honrando. Y Dios nos sustentó en todo ese tiempo. Fue maravilloso, aunque no lo recomiendo que te metas en esos asuntos. No te embriagues con tus preocupaciones, porque cuando te preocupas y te angustias, estás en un territorio donde el diablo te puede devorar. Cuando entras en ese momento de ansiedad y de miedo, comienzas a decidir y estás fuera de control. Todo lo que decides es fuera de control, no piensas lo que decides. Y entonces, lo único que puede hacer Satanás es ver a alguien preocupado y dice, aquí tengo un cliente. Y aquí en este cliente me lo echo al plato. Y una revolcadita buena. Hasta que dices, oh, ya, Señor, ayúdame. Y ya te da la mano el Señor y te saca ahí del agua y te dice, ven. Fíjate, en ese pasaje donde Pedro están en una barca, ellos en la noche, hay neblina y todo eso, y de repente se aparece el Señor caminando. Eso debe haber sido tremendo. Es el fantasma, dicen unos, ahí dice la Biblia. No, no es un fantasma, es el Señor. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Pues vente, Pedro. Y va Pedrito muy bien, pero dice que empieza a recear todo. O sea, en vez de poner su mirada en Jesús, comenzó a ver la tormenta. Y sabes, al voltear a ver la tormenta, ¿qué crees que le vino a Pedro? Miedo, temor, angustia. Y se empezó a hundir.
Señor, ayúdame, sálvame. Y el Señor le da la mano y le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Y de repente así estamos, dudando. Pero el Señor te ama. Dije que el Señor te ama. Así que, ¿qué quedamos que es orgullo? Depender de nosotros mismos. Lo estaba ministrando aquí la adoración, la pastora, ¿verdad? No es mis fuerzas. Me humillo, dependo totalmente de ti. Pero si no dependo totalmente de ti, entonces dependo totalmente de mí. Así es que hay un idolito aquí que soy yo, ¿verdad? Y está en una plataforma que se llama orgullo. Yo puedo, no me importa, que no me ayuden y que no esté. ¿Sabes? Satanás está trayendo todos estos pensamientos para provocar ansiedad, para provocar preocupación, temor, ¿verdad? Sobre la salud, sobre las finanzas, sobre los hijos, sobre las áreas que son vulnerables en tu vida. Él trae todos estos pensamientos. Tú y yo deberíamos de identificar cuáles son esas áreas vulnerables. Hay áreas donde no te mueven. Tú ya estás bien claro, ¿verdad? Estás fortalecido. Está aquí, me vino un pensamiento, pero no, todo bien. Esto pasó y lo deseché. Pero hay otras áreas donde, ay, me empiezo a tambalear, ¿verdad? Y consiento esos pensamientos, consiento que entren. ¿Cómo nos dejó el COVID? ¿Cómo dejó a la sociedad la pandemia? Muchos fueron modificados aquí en sus cerebros, rutas neuronales modificadas en sus cerebros, que ahora tienen que ir a la palabra de Dios, los que son hijos de Dios cristianos, ¿verdad? Y que tienen que modificar eso, si no van a vivir con el temor y la angustia de que otra vez regrese algo parecido. Y van a crear escenarios en su imaginación negativos. Lo que sea que esté en tu imaginación, lo que sea que esté en tu mente, es lo que tienes el riesgo de vivir. Y tú y yo tenemos que entender qué hay en nuestra imaginación, qué hay en nuestra mente. Si soy un exagerado de primera, si soy un orgulloso de primera, si me siento víctima todo el tiempo, si siento envidia por otros, todo eso viene de una raíz, el miedo. Pero Dios no nos ha dado en un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Lo que sea que esté en tu mente, ahora debe provenir de tu fe, debe provenir de de la palabra de Dios, que está aquí guardada, la fe. Porque la fe tiene el poder de influenciar tu mente y transformar tu cerebro. Eso lo veremos la otra semana. Te lo voy a explicar más con gráficas. Así es que si tú no matas tus preocupaciones, ¿qué van a hacer? Te matan a ti. Acaba con ellas. Vamos a ver un versículo último en Mateo 13. Mateo 13. Te pongo un contexto para que no leamos tanto. Está hablando de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, una cayó junto al camino y otras en otros tres tipos de tierras diferentes. Y en el verso 18 va a explicar lo que significa la parábola del sembrador. La semilla significa la palabra, ¿ok? Primero está dando el ejemplo de un sembrador que avienta semilla a diferentes terrenos y hay un terreno que sí logra dar mucho fruto, pero hay otros que no. Y dice, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, aquí va a decir en el verso 18, oír pues ustedes la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que no la entiende. ¿Ok? 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Di conmigo, recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la ¿qué? Persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aflicción es otro sinónimo de preocupación, miedo, duda, angustia. Entonces dice que ya está en la iglesia, que asiste a la iglesia, que recibe con gozo la palabra, dice amén, gloria a Dios, pero si no echa buena raíz, ¿verdad? Dice que por la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropieza. No va a dar fruto esa semilla. Luego dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es otro tipo de cristiano que asiste a la iglesia, ¿verdad? Pero los afanes, está preocupado por las riquezas, está preocupado por las cosas, está preocupado por el dinero, está preocupado por muchas cosas. Quisiera tener un nivel, un estatus y piensa, si yo tuviera este nivel y este estatus, yo estaría tranquilo en la iglesia, haría muchas donaciones a la iglesia, pero no es así. Y entonces dice, está preocupado, el afán. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Así es que si tú quitas el afán, si tú aprendes a deshacerte de la preocupación y del afán, serás muy productivo. La palabra de Dios te llevará a prosperar en todas las áreas de tu vida. Serás altamente productivo. Si echas a un lado, ¿verdad? Esas piedras, ya platicaremos de esta parábola, pero las piedras que están en ese terreno simbolizan creencias, simbolizan malos hábitos, tóxicos pensamientos, todas esas cosas. Son los pedregales y ahí cayó la semilla y necesitamos quitar todas esas piedras, convertirnos en buena tierra. El que oye la palabra de reino, la entiende, la lleva a cabo, entonces este va a producir mucho fruto. Yo pienso que estos que son buena tierra, también les pueden llegar conflictos y situaciones, ¿cierto? También pueden enfrentar problemas, ¿cierto? Habrá circunstancias, caerá la lluvia, vendrán los ríos, y los vientos soplarán sobre esa casa, pero ¿cuál va a ser la diferencia con los que se preocupan, se angustian y todo eso? Que ellos no caerán en la ruina, no habrá ruina emocional, no habrá ruina de ningún tipo. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor en este día? Aprende a identificar los temores, los miedos. Y ya cuando veas esos miedos y esos temores, tienes que voltear al Señor y humillarte bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cómo es eso? Acércate más a Él, aprende más de Él, permanece en su palabra. A pesar de que las circunstancias te estén diciendo cosas negativas, permanece en su palabra, búscalo a Él, búscalo a Él. Tienes una iglesia a la cual perteneces. Podemos platicar de muchos temas, podemos avanzar en todo esto, pero Dios nos está haciendo un llamado tremendo en este tiempo. Humíllense, humíllense, dependan totalmente de mí. Medita en lo que enseñamos el día de hoy, por favor, medítalo. Es una enseñanza práctica, básica. Es tomar, ¿verdad?, la palabra de Dios y llevarla a una aplicación muy práctica. La preocupación.
Jesús dijo, es imposible que no vengan ofensas. Jesús dijo, en el mundo hallarán preocupación. En el mundo, si ustedes ponen su mirada en el mundo, si ustedes viven de lo que hay en el mundo, si ustedes no separan su mirada de ahí, entonces van a hallar aflicción, angustia. Yo puedo aprenderme versículos de la Biblia de memoria y estar recitando, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo estoy volteando a ver las circunstancias. Y no me servirá de mucho. Entonces tomen decisiones, tomemos decisiones. Decídete, esfuérzate y sé valiente. Lo que dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a conducir a esta generación allá a la tierra prometida y las condiciones no son las más favorables para ustedes, verán condiciones adversas. Por eso tienes que esforzarte y ser valiente. Si vas con miedo, te vas a preocupar, te vas a angustiar. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. ¿Había murallas en las ciudades? Sí, grandes, soldados, ejércitos, gigantes. No estaba fácil. En sus fuerzas personales no lo iban a lograr. Y si tú lees todo el libro de Josué, wow, la manera en que conquistaron esas ciudades fue asombrosa. Dios estuvo con ellos. Así que, ¿cómo vas a librar tus batallas? Sé que varios de ustedes, todos tenemos batallas y a lo mejor las ves bien difíciles. Y a lo mejor ya te has humillado ante la mano poderosa de ese gigante, de esa situación. Dices, bueno, ni modo, no lo he podido vencer, pues ya, ni modo, así voy a vivir. No, estás afectando generaciones, estás afectando tu propósito, tu destino. No lo permitas. Levántate, esfuérzate y sé valiente.